Hola, seguidores de mi canal. En este video quiero tratar de esclarecer un poquito por qué en unos diagramas vemos ese símbolo que es como un tenedor, ¿verdad? En México lo conocemos como chasis. Y por qué vemos ese que comienza en una raya grande y luego una más chica y luego una más chiquita y una más chica, que es el ground, ¿verdad? El tierra. Ah, y por qué a veces vemos negativo y por qué a veces ground está conectado en cierta manera al chasis. En muchos aparatos como en estos que power supply, fuente de poder, eliminador de voltaje, no es necesario conectar a ground el chasis porque en esos aparatos, perdón, en esos aparatos, como es todo plástico, no hay mucha necesidad, ¿verdad? No hay mucho riesgo de electrocutarse tocando el carcaje, mientras que en algo como esto sí. Yo, con el conocimiento, ¿verdad? Entero de que el riesgo que hay, le desconecté porque no suelo manipular esto más que encenderlo aquí. Le desconecté el ground que va del transformador del secundario aquí. So este ya no tienen ground. Están conectados uno con otro aquí, pero ya no están a ground. Entonces ahí el chasis ya no es ground, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Eh, para tratar de explicar un poco, ¿verdad? Creo que con dibujos o con ejemplos es más fácil de tratar de esclarecer por qué el ground no siempre es negativo, ¿verdad? Aunque sí es mejor que un circuito esté diseñado donde el negativo es el ground, es más fácil de entender, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el dibujo, ¿verdad? Les pongo el ejemplo donde esto es un power supply como algo así como eso, ¿verdad? Una fuente de poder, un eliminador de 9 voltios. Como vemos aquí está el eliminador, entrega 9 voltios, ¿verdad? Negativo y positivo. Vemos un foco de 9 voltios, mientras que aquí vemos uno de 5 con una resistencia. Entonces, en este circuito, aquí arriba no lo podemos considerar ground. ¿Por qué? Porque se podía tomar la referencia 9 voltios aquí, pero cuando mides de allí a aquí, ¿verdad? No va a dar los 5 voltios, ¿verdad? Te va a dar igual 9. Entonces, no es un punto de referencia en común para todos, ¿verdad? No se le puede considerar el ground. Mientras que en este sí, ¿verdad? Vemos la diferencia, igual el mismo power supply, la misma fuente de poder, pero en esta ocasión la resistencia está en una distribución diferente donde tomando como ground ¿verdad? Que sería ese símbolo que es una raya grande, una más pequeña y otra más pequeña, ¿verdad? Este ground, si uno toma referencia al voltaje aquí va a dar, ¿verdad? 9 y aquí nos va a dar 5. Entonces, ¿por qué? Por la diferencia de distribución. Entonces, a la conclusión, ¿verdad? Para que lo entiendan un poco más sencillo, ground no siempre es tierra, aunque sí suele ser, ¿verdad? Es mejor que sí lo diseñen así, pero va a haber en unos circuitos donde no va a ser, o donde vas a encontrar dos grounds, ¿verdad? Hay circuitos, por ejemplo, el power supply de una lavadora, ¿verdad? Este, no como estos no traen así, ese es uno simple, déjenme encontrar uno doble. En un power supply como este, ¿verdad? Estas Samsung que traen, estoy tratando de utilizar Samsung porque, ¿verdad? Como mi canal es más referente a appliances que otra cosa, pudiéramos ver, ¿verdad? Que aquí hay un ground, una referencia para el voltaje para estos, ¿verdad? Habría que analizar el circuito para ver si es en medio de los dos capacitores a un lado, dependiendo de cuánto se barre. Digo porque hay unas fuentes de estas que recogen el voltaje nada más de un capacitor y luego el de los dos juntos, ahí el ground sería diferente. Pero tendríamos dos grounds o tres, ¿verdad? Porque aquí hay otro, ¿verdad? Este es un ground y aquí en esta fuente es otro. Y estamos hablando de un circuito, ¿verdad? Que está aislado en parte, ¿verdad? Parcialmente está aislado. Estas partes de aquí sí están aisladas con esto totalmente, pero aquí hay algo en común entre las dos, ¿verdad? Entonces, hay circuitos que van a tener dos grounds y por eso hay la necesidad de entender un poco esto, ¿verdad? Porque los voltajes no se pueden tomar de un ground para todo el circuito en uno como ese, mientras que en algo como esto más simple sí.
¿verdad? Dijimos que aquí puedo tomar la referencia como negativo y aquí me va a dar 9 voltios como los espero y 5 voltios como los espero, mientras que en este no, ¿verdad? En este probablemente podamos llamar ground a este, ¿verdad? Probablemente sea correcto nombrarlo ground ahí, ¿verdad? Con ese símbolo lo nombraríamos ground porque de aquí sí nos daría 9 voltios aquí y 5 voltios acá, ¿verdad? Aunque el que se tendría que cambiar el negativo en el multímetro, ¿verdad? Esa sería la manera correcta de medir, ¿verdad? De acuerdo a lo que especificó el diagrama. Por eso digo que es más fácil cuando nos diseñan un circuito donde el negativo es el ground. Pero ground no siempre es negativo, eso les puedo asegurar yo, ¿verdad? De acuerdo a los 30 y tantos años que tengo haciendo electrónica, ¿verdad? Es mi experiencia y lo que he escuchado, lo que he visto en videos y todo, porque yo también me alimento de otros canales donde hay electrónica y electricidad avanzada. Ahora, una cosa, el ground, ¿verdad? Tierra lo conocemos en México, la tierra física, hay países que se habla en inglés donde ground es una cosa y earth es otra cosa, ¿verdad? Pero en México se le conoce como tierra y tierra física. Tierra es lo del circuito, mientras que tierra física es ese tercer pin que encontramos en las aulas de la corriente. Hay que saber diferenciar eso, ¿ve? Porque a veces están conectados uno al otro, pero a veces no. No siempre es necesario. Entonces, como les decía, para entender, ¿verdad? La diferencia y por seguridad, ¿verdad? Es bueno saber diferenciar o saber identificar, ¿verdad? En un circuito y entender la necesidad porque, como les decía, por ejemplo, en un refrigerador y en una lavadora que manejan agua, es bien necesario, ¿verdad? Que el instalador y que los técnicos nos demos, que tengamos la seguridad de que ese aparato va a tener su ground conectado por seguridad de los usuarios. Para uno, cuando uno está reparando, a veces es mejor quitarle el ground, insolarle el ground temporalmente, ¿verdad? Ya sea que se carguen una conexioncita de esas que le quita el ground a las, a los aparatos, ¿verdad? Algo como esto, bien simple, temporalmente. Y aunque muchas lavadoras, no sé si han mirado esas Whirlpool, abajo quita la tapa y trae unos switches, a veces son dos, a veces nomás uno. Al quitar ese, desconecta el chasis, ¿verdad? Del ground. Lo desconecta todo el metal, lo desconecta del ground, del, de la tierra física de la salida de la casa, ¿verdad? De la alimentación. Eso lo convierte más seguro porque digamos, ¿verdad? Que si uno está tocando aquí de casualidad tocas el metal, ¿verdad? Digamos que esta es la lavadora y yo estoy trabajando en ella y toco aquí, no me va a dar toques, mientras de que si está conectado a su chasis, ¿verdad? Sí. Si su chasis está conectado al ground de la fuente que nos está alimentando, ¿verdad? De la salida de la casa, ahí sí hay más peligro. Ahora, es bien necesario también entender que el ground tiene su función cuando uno compra esos aparatos que tienen el botón de ese, el GFI, ¿verdad? Que es el breaker por seguridad. Eso protege al usuario bastante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso que eso como funciona es que diferencia la caída de voltaje, mide, ¿verdad? La diferencia cuando está trabajando el circuito normal o cuando uno lo toca y eso lo detecta y apenas alcanzas a sentir un impacto, ¿verdad? En tus manos, lo que tocaste, cuando ya lo desactivó, ¿verdad? Esa es una de las razones. Pero vamos a explicar un poco, ¿verdad? Cómo funciona, ah, por ejemplo, este circuito, ¿verdad? Donde tenemos dos pilas conectadas más o menos si lo quieren ver así, ¿verdad? Negativo con positivo y positivo con negativo. Así. O sea, el gordo con el de este conector hembra con el conector macho, ¿verdad? Aquí vemos, eso tendríamos aquí esto, ¿verdad? Así estaría figurado como lo ven ahí, positivo abajo y negativo arriba.
Y aquí tendríamos 18 voltios y en medio de entre uno y otro tendríamos 9 voltios. ¿Verdad? Entonces, recuerden que las fuentes simétricas que traen doble, ¿verdad? Hay unas que traen así como este y luego traen acá otro en otro color. El color que le quieran poner, ¿verdad? Pero trae, si yo lo prendo aquí me indica 9 voltios. Cuando trae ese doble de este, me estaría indicando, ¿verdad? 9 voltios positivos y 9 voltios negativos cuando los pruebe al otro. Algo que hay que entender, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Que la medida de los voltajes entre uno y otro, ¿verdad? La referencia. Ahí es donde está la clave, ¿verdad? El ground de esto sería aquí, ¿verdad? Pero igual en este también pudiera ser acá, porque no tenemos más cosas que lo afecten y cualquiera de los dos pudiera ser ground, aunque normalmente como se toma como referencia voltajes el ground, ¿verdad? Es bueno tenerlo aquí en el negativo y de aquí probaríamos sus 9 voltios, sus 18 voltios, ¿verdad? Que son lo mismo aquí que acá, ¿verdad? Como pueden ver, ¿verdad? Aquí tengo mi fuente conectada a esa, con este cable amarillo la tengo conectada a esa otra de arriba y al prenderla, ¿verdad? Que ella me indica 9.1 voltios, mientras que esta me indica 9.4, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aquí también les estaba dibujando, ¿verdad? Esto era con pilas, mientras que esto era con power supplies, que es lo que están viendo ahí arriba, que están conectados uno al otro, ¿verdad? Negativo de uno con el positivo del otro. Cuando son idénticas las fuentes, que las dos son igualitas, el mismo modelo, se pueden poner también positivo con positivo y negativo con positivo. Nunca, al contrario, nunca vas a poder poner, si vas a conectar los 4 cables, 2 de ellos juntos y los otros 2 no puedes poner un negativo con un positivo y un positivo con un negativo. Esto haría corto. ¿Verdad? Es nada más cuando van a ser en serie o en paralelo, ¿verdad? En paralelo tendría que ser positivo con positivo. Ojo con eso, no se van a confundir, no quiero que vayan a dañar sus aparatos si malentienden esto, ¿verdad? Nada más quiero mostrarles aquí, ¿verdad? Que ahí tenemos, ¿verdad? Ese multímetro, ¿verdad? Allá arriba conectado. Y vamos a probar con este, ¿verdad? Con el LG para que lo miren, a ver si lo pueden notar ahí en la pantalla. Aunque sus números no son de lo más brillantes, creo que sí los distinguen, ¿verdad? Vamos a mostrar esto, ¿verdad? Estoy simulando 2 pilas de 9 voltios con los fuentes de poder, con los eliminadores. Y vemos, ¿verdad? Que entre estos son los cables que vienen directo de este, ¿verdad? Son sus 2 caimanes, ahí están conectados normalmente. Entonces estamos viendo que nos da estamos viendo que nos dan 9.5 voltios este de abajo. El de arriba, a ver, los pruebo aquí. El de arriba está dando 8.89, ¿verdad? Está un poquito fuera, dice 9.1 ahí, pero está dando 8.89. Ahora, ¿qué sucede cuando los mido los dos, ¿verdad? El positivo de aquí y de abajo. El positivo de este con el negativo de allá de arriba. Vean lo que me da. Tendría que dar algo así como 18 voltios. Ahí está, 18.4. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que funciona, ¿verdad? Así como lo dibujé yo, ¿verdad? Entre este y este está dando 18 voltios, ¿verdad? 18 voltios. ¿Qué pasaría cuando mide uno entre este y este? Pues tendría que dar 9 voltios, ¿verdad? Entre uno y otro, ¿verdad? Eso, una fuente cuando está diseñada va a leer de repente, ¿verdad? Sus 9 voltios positivo y 9 voltios negativo, porque no tenemos los dos colores marcados como aquí, ¿verdad? Va a haber uno que es allí como el ground. Ese sería el ground, ¿verdad? El de en medio, que sería para medir 9 voltios hacia arriba y 9 voltios hacia abajo, ¿verdad?
Eh, Miran, ¿verdad? El de aquí de arriba. ¿Se veían? Como indica, nos indica negativos, ¿verdad? La estoy midiendo como que si la fuente de arriba fuera la fuente que está entregando 9 voltios negativos, ¿verdad? Y si le doy vuelta y la utilizo sola, va a dar 9 voltios positivos, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el punto ground para estas, ¿verdad?, medidas sería aquí, ¿verdad? Donde sería negativo 9 y positivo 9 para acá para abajo, ¿verdad? Ese sería el punto de ground para un circuito simple, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que no pasa nada. Aquí podemos eh, tener un foco conectado aquí, podemos tener un foco conectado en la de arriba y prende, o podemos tener un foco más grande conectada a ambas, ¿verdad? Si le bajo, por ejemplo, el voltaje a 6, porque este foco es de, ahí tengo como 6 voltios en el de arriba y un poco más de 7 en el de abajo. Y los ponemos juntos, ¿y qué nos va a dar? Pues, ¿verdad? Entre este y este va a prender bajito, ¿ven? Y entre este y este va a prender normal, ¿verdad? Porque ahí estamos tomando las dos fuentes juntas al mismo tiempo, mientras que en este solo está agarrando una. Solo está recibiendo como 5 voltios ahí, ¿verdad? Esa es la manera de demostrar, ¿verdad?, que la teoría en práctica funciona, ¿verdad? Aquí estamos viendo que este es o aquí en lo amarillo, ¿verdad? Sería el ground, donde se tomaría la referencia de voltaje para medir las dos, ¿verdad? Este tema da para más, ¿verdad? Simplemente que quiero, ¿verdad?, que entiendan un poquito de por qué van a ver, ¿verdad?, en algunos circuitos donde dices, chin, ¿por qué dice aquí ground y me está dando tanto? ¿Por qué cuando mido acá directamente en el capacitor me da otro voltaje si debería de darme esto? Hay que entender un poco el circuito, ¿verdad?, para comprender, ¿verdad? Había que ver, por ejemplo, ¿verdad?, aquí abajo su negativo, ¿verdad? Que los demás de aquí para acá ya no es el mismo negativo, que aquí ya no es el mismo ground, ¿verdad? Este pudiera ser el ground para todo esto. Incluso cuando se hacen las pruebas con el octopus, ese que mostré con el osciloscopio en otros videos, ¿verdad? El ground es para una parte y estos ocupan otro ground, ¿verdad? Se encuentra un ground aquí en el negativo de este, mientras que el otro ground para comprobar todo lo de acá se utiliza en la orilla de una de estas, ¿verdad? Ya no es el mismo ground que este. Esa es una manera, ¿verdad?, de explicarles a mi manera. Espero que haya sido un poco entendible, ¿verdad?, de cómo el ground no siempre va a ser el negativo en un diagrama, ¿verdad? Y de un circuito a otro puede variar, ¿verdad? Entonces estamos viendo que si yo pudiera nombrarle a este ground, pero que si tengo dos juntas y las dos las conecto una con otra, ya no podía nombrarle a este ground. Habría que ver si este está, ¿verdad?, en el costado donde o está en medio de las dos conexiones entre positivo y negativo. Cuando ya lo tenga entre positivo y negativo, va a dejar de ser, ¿verdad?, el ground que era antes, dependiendo de lo que vaya conectado después de él, así como vimos en los focos. Espero que haya servido, ¿verdad?, para que alguien entienda, ¿verdad?, un poco esto. Habrá quienes tendrán otra manera de explicarlo y todo. Habrá quienes sabrán más, pero a lo mejor ni lo quieren enseñar, ¿verdad? Yo por lo menos me tomo el tiempo de enseñarles un poquillo, a ver si les sirve, ¿verdad? Eh, me gusta a mí, ¿verdad?, enseñar siempre cuando alguien me pregunta. No suelo eh, esconder la información a menos que haya una necesidad fuerte, a menos que por alguna necesidad tenga yo que no decirle, ¿verdad? ¿Cuál sería la necesidad? Pues no sé, de que otro amigo me haya pedido que no le dijera a tal persona eso. ¿Por qué? No sé. No se me ocurre ahorita, pero hay veces que tiene uno que, ¿verdad? No siempre podemos decirlo todo, ¿verdad? No siempre podemos platicar todo, pero aquí sí, aquí yo les puedo explicar lo que yo sé, ¿verdad? Lo que yo entiendo.
Como les digo, a lo mejor alguien entiende algo diferente y pues si nos da otro video de un link que nos pongan ahí, dan una explicación diferente, se acepta, ¿verdad? Yo he visto muchos videos referente a esto y todo. Se mira unos videos hasta que lo entiendes, hasta que dices, ya lo entiendo porque ya lo puedo aplicar, ¿verdad? Ya lo puedo analizar. Ya sé que si a este circuito le quito el ground, va a suceder esto. Ya sé que si le pongo ground, va a ser así. Va a pasar a ser más seguro o le va a afectar a la alimentación, ¿verdad? Al desempeño. Es todo por hoy. Espero que les haya servido, que les guste el canal. Si no se han suscrito, suscríbanse, ¿verdad? Si les gusta. Y prendan la campanita para que les siga indicando cuando suba más videos. Nos vemos en el próximo. Tengan feliz inicio de semana.